¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Yo también extraño las selfies con Gustavo, con Valeria, con Marina y con todo el equipo. Pero esto es lo que estamos viviendo en esta etapa. Hoy ustedes están viendo lo que se llama técnicamente un zócalo ahí en TN que refleja muy bien en nuestro canal la realidad. Relajamiento y pocas vacunas. Y este es el desafío que enfrenta la Argentina en esta segunda ola impactante que estamos sufriendo, estamos padeciendo y de la cual tenemos que tomar nota y sobre la cual tenemos que tener información adecuada para cuidarnos mucho. Vamos a estar, por supuesto, hablando de esta situación y de la situación política, el contexto político y social con el cual la Argentina enfrenta esta circunstancia dramática y difícil. Vamos a hacerlo con Beatriz Arlo. Beatriz Arlo fue la persona que aquí en TN, en A Dos Voces, el programa de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, destapó, dio la puntada inicial de este verdadero escándalo que llamamos, escándalo que ocurre todos los días, vacunatorio VIP o vacunagate. Vamos a estar hablando con ella a propósito de eso y obviamente de esta realidad que estamos viviendo. Y para enfocar este desafío que hoy la realidad presenta, la necesidad de restricciones con la necesidad de mantener la vida económica, vamos a estar hablando con el profesor doctor Eduardo López, destacado infectólogo, que ha sido, además de ser uno de los hombres de consulta del gobierno, es un hombre prestigioso. Y vamos a estar hablando también con Roberto Kachanowski, que ha venido haciendo también esta evaluación real de la exigencia que tiene lo que es la necesidad de la vida, de la actividad económica para la vida de la gente en este contexto que estamos viviendo. Esta es la propuesta que estamos compartiendo esta noche con todos ustedes aquí en El Corresponsal, que ya mismo continúa con el editorial de la fecha. Es un momento dramático que estamos viviendo en la Argentina, como lo está viviendo el mundo. El tema es cómo se está viviendo, el cómo y qué se hace para enfrentarlo. Hoy tuvimos 19.000, casi 20.000 casos para 75.000 testeos. Es decir, el porcentaje aumentó en relación a ayer. Ayer estaba en el 26%, hoy está en el 27 y algo por ciento. En lo cual está demostrando que efectivamente la segunda ola está presente con mucha fuerza. Y si esta proyección sigue, no es ilógico pensar en los 30.000 casos para los próximos días. Este es un momento entonces de enorme necesidad de convencer a la ciudadanía, a usted, a cada uno de nosotros, para la observancia de las normas que deben ser, por parte del gobierno, dictadas e implementadas con la inteligencia de ver cómo se convence. Por la imposición, nada va a ocurrir. Hay un elemento muy importante para tener en cuenta de esta segunda ola, porque del análisis cualitativo de los números surge la dimensión de la exigencia y del desafío. ¿Por qué? En la primera ola, mayoritariamente los afectados fueron personas de más de 65, 70 años. Esas personas, en la mayoría, no constituyen la población económicamente activa de nuestra sociedad. Había una gran cantidad de jubilados y otras personas que, ya no tenían trabajos, por lo menos formales. Y recibían la ayuda de lo que representa la jubilación. Miserable, pero algo. Esta segunda ola es diferente. El grupo etario, es decir, las edades que abarca, van entre los 20 y los 55 años. Es decir, mayoritariamente, por supuesto. Los fallecidos siguen siendo las personas de más edad, pero los que están afectados mayoritariamente son personas adultas que viven de su trabajo.
Por ende es más difícil controlar. Es más difícil además generar condiciones para ver cómo se respetan las normas. ¿Por qué? Porque esas personas dependen exclusivamente de su trabajo. No saben si van a tener alguna ayuda del Estado. No tienen ni siquiera esa miserable jubilación. Nada tienen. Pero además con un agregado. Un enorme porcentaje está en negro. Con lo cual, la posibilidad de control o la posibilidad que trabajen en lugares en donde se observan las normas de control disminuye. Esta es la realidad que hoy ofrece la Argentina. Porque desde el punto de vista epidemiológico no hay dudas que este es un momento para imponer restricciones. El problema es esta circunstancia de la catastrófica situación económica y por eso la vamos a estar tratando, porque es irreal hablar de las medidas sin considerar esto. Por supuesto que esto, además, ustedes saben que Perón, a quien se ve que los actuales peronistas leen poco e ignoran mucho, no porque fuera perfecto, pero tenía cosas buenas y malas, como tantos otros. Decía, conducir no es imponer, es convencer. Y esto es lo que hoy no logra este gobierno. Más allá de, ni siquiera lo logra en los grupos propios. Hay un núcleo así muy férreo que dice amén a todo, pero ya otro no. ¿Por qué? Porque efectivamente el gobierno ha perdido autoridad moral. La autoridad tiene un componente de moralidad muy importante. Beatriz Arlo lo explica siempre muy bien, como otros de sus colegas. Cuando uno tiene autoridad moral, puede convencer. Cuando no, no. Y por supuesto que en un gobierno que además niega la realidad, esto aumenta. Es decir, un gobierno que promete cosas que sabe que no va a cumplir y que disfraza cosas que son delitos, el tema de las vacunas, como accidentes o ya directamente como elementos no existentes, eso le quita absoluta autoridad para poder convencer. Una de las cosas que está ocurriendo, cuando digo esto, los núcleos del oficialismo se enfurecen, es que hay un porcentaje importante de gente que cree que estas cifras no son reales. Es tremendo, porque sí son no solamente que son reales, sino que se quedan cortas, porque la cantidad de testeos que se viene haciendo es muy poca. En Europa los países están haciendo 200.000 testeos por día. En la Argentina llegamos como máximo a 90.000. Así que sin duda que cuando los especialistas dicen a la cantidad de casos hay que multiplicarlos cuanto menos por 4, dicen la verdad. Pero hay gente que hoy al gobierno no le cree. Como tampoco hay gente que le creyó a Alberto Fernández cuando dijo que está enfermo, se contagió el COVID, cosa que es verdad. Y afortunadamente el presidente de la República está cursando bien. La afección seguramente, como él bien dijo, ayudado por la vacuna. Pero esto es lo que hay. Cuando uno pierde autoridad moral, pierde la capacidad de convencer, que es la única manera de poder llevar adelante esta circunstancia dificilísima para enfrentar lo que representa la pandemia. El gobierno, además, ha cometido otro error. No sé si llamarlo error. Error es cuando uno a lo mejor en forma no se propone hacer algo malo y lo hace. El gobierno ha buscado la división política y se ha embarcado en el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, que también acá definió muy bien Beatriz Arlo. Esa es una herida letal para la credibilidad del gobierno y sobre todo del presidente de la República, que ha pasado a formar parte de la mentira. Alberto Fernández miente, y miente con frecuencia. Él que la trató a Cristina Fernández de Kirchner de esquizofrénica política. Él.
En estos días en los cuales el presidente de la República expresó su furia contra la oposición, a los cuales trató de imbéciles y malas personas, marcando además otro aspecto que lo acerca enormemente a Cristina Fernández de Kirchner. Usted sabe que Cristina Fernández de Kirchner, al margen de su conducta patológica, es una persona ordinaria. Y Alberto Fernández, en esta mimetización con la expresidenta en funciones, va hacia eso, a emular esa calidad de ordinario, con ese lenguaje bajo. El presidente de la República tiene derecho de criticar y la oposición tiene muchas cosas para ser criticada. Del presidente uno espera cierto garbo, clase. El presidente debe generar, digamos, jerarquía en todo, porque también hace a un rol modélico. Ya sabemos que eso Alberto Fernández no lo tiene, como tampoco lo tiene Cristina. En este contexto de lo que viene sucediendo, por supuesto que la pandemia, con esta angustia que nos genera, tapa muchas cosas que son de enorme importancia para un país. Y que, por supuesto, en la necesidad de mucha gente que transcurre en el desamparo de sus vidas, 42% de pobres, no tiene la apreciación real de todo lo que esto significa. Alberto Fernández dijo, al margen de esa expresión ordinaria, ¿no es cierto?, para criticar a los opositores, dijo algo esta semana que es impactante y que desnuda y confirma todo lo que nosotros venimos diciendo. Cuando digo nosotros, varios periodistas, analistas y demás pensadores, de lo que es Cristina Fernández de Kirchner y de lo que es su concepción del presente y su proyección hacia el futuro, en donde lo que ella proyecta es la permanencia en el poder indefinido. Dijo Alberto Fernández hace horas esto. Me dice, vos sos un naif porque crees en el derecho en este país. Sí, yo soy un naif y sigo creyendo en el derecho. Y sigo creyendo en el Estado de Derecho. Más claro agua. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner no cree en el Estado de Derecho. Es una confesión brutal. A mí no me sorprende porque forma parte de los hechos de lo que hemos visto en las conductas y el comportamiento de Cristina, fundamentalmente en el poder. Es decir, la expresidenta en funciones, como la llamo, vicepresidenta, que juró hacer observar y observar de cuanto de ella dependiere la Constitución, que es la Carta Magna, digamos, sobre la cual se basa el Estado de Derecho en la República Argentina, no cree en el Estado de Derecho en la Argentina. No es que no cree en un juez, no es que critica a un juez, para lo cual tiene todo el derecho, porque los jueces no son infalibles, y hay malos jueces en la Argentina como hay buenos, ¿no? No cree en el Estado del Derecho de la Argentina. Ergo, este es el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner hacia futuro. Esta venezuelización de la Argentina que tiene que ver con lo que cree Cristina que es la esencia del poder. La suma del poder público absoluto. Es decir, Cristina cree que alguien que ganó una elección no debe tener oposición, ni en el Parlamento, ni mucho menos en la justicia. Que haya un juez que se oponga a los designios de quien ejerce el Poder Ejecutivo, para Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente inconcebible. ¿Sabe a quién se parece con eso? A Donald Trump. Trump decía exactamente lo mismo. Tanto le decía que hasta casi se quiso negar a abandonar el poder, ¿no? Así que este es un elemento que muestra, prestemos mucha atención, porque esto está en el núcleo de la concepción de Cristina en cuanto a su proyección futura. Por eso está la reforma judicial. El proyecto no es casual entonces que el proyecto de reforma judicial, la comisión se llame Comisión Veraldi, porque la encabeza el abogado de la presidenta.
No es casual que se haya nombrado a un abogado de la presidenta en una cámara de apelaciones de la Sala Federal. Es el concepto de Cristina. Estemos atentos a esto. Pero además, para demostrar, esta es una de las características del kirchnerismo, es decir, la búsqueda del poder permanente con la suma del poder público. Y hay otro elemento más que el kirchnerismo exhibe permanentemente, que es la mentira. Mienten de una manera descarada, ¿no? Y además pretenden convalidar la mentira o lo malo como bueno. Escuche esto que dijo Martín Soria, es el ministro de Justicia de la Nación. Así, es el hombre dentro del Poder Ejecutivo cuya actividad, en definitiva, no es cambiar jueces, es buscar que el Estado de Derecho en la República Argentina reine dentro del Poder Ejecutivo al margen de los jueces. Escuche esto, cuando usted lo escuche seguramente dirá, pero es verdad. Escuche esto que dijo hace horas también, ¿no? Hace unos días. Ni un mes siquiera Martín Soria, hoy ministro de Justicia, cuando todavía era intendente allí de General Roca. Por favor, escúchelo con mucha atención, al aire. Yo en este momento no estoy en General Roca, soy intendente y estoy aquí en Viedma. Y hoy a la mañana va a salir el despacho desde la intendencia de General Roca. Va a salir firmado con la firma de mi secretaria, que le sale bárbara mi firma. Eso no quiere decir que esas carpetas, esos expedientes que hoy a la mañana van a ser firmados en mi despacho en General Roca sean falsos, sean truchos. Pero bueno, tiene que ver con todas esas pavadas, mentes perversas, reitero. Usted escuchó esto, ¿no? Yo le voy a pedir, por favor, y ya con esto termino, a Virginia Musante en la producción, a ponerlo otra vez al aire, porque esto es increíble. Es decir, hoy ministro de Justicia diciendo que un expediente lo va a falsificar su firma, la secretaria, y que eso no es, digamos, algo, digamos, trucho y demás. Escuche esto, porque esto es el kirchnerismo, por favor. Yo en este momento no estoy en General Roca, soy intendente y estoy aquí en Viedma. Y hoy a la mañana va a salir el despacho desde la intendencia de General Roca. Va a salir firmado con la firma de mi secretaria, que le sale bárbara mi firma. Eso no quiere decir que esas carpetas, esos expedientes que hoy a la mañana van a ser firmados en mi despacho en General Roca sean falsos, sean truchos. Pero bueno, tiene que ver con todas esas pavadas, mentes perversas, reitero. Bueno, es decir, el ministro de Justicia confiesa que un documento público va a ser autorizado con una firma falsificada, ¿no? Y el hoy ministro de Justicia dice que eso no es un delito. Esta es la república, entre comillas, a la cual aspira el kirchnerismo. Una república en donde la ley no valga nada, donde solo valga la voluntad del que tiene el poder. Es una concepción despótica del kirchnerismo, que por supuesto está en la esencia de su accionar político, de su concepción del país y de su proyecto. La mentira y la falta de respeto a la ley. Kirchnerismo puro. Beatriz Alba, ¿cómo le va? Bien, bien. Qué suerte escucharle. También un poquito así impactada, ¿no? Bueno, impactada por lo que acabo de escuchar que usted... Le sorprendió, ¿no? Con lo que usted inauguró el programa. Bueno, ya los argentinos tenemos poca capacidad de sorpresa. ¿Vio?
Pero de todas maneras, la cita última de Soria, más toda la síntesis, que es lo que hemos vivido en estos días, y que es la síntesis, en efecto, como usted lo dijo, de un proyecto. Acá lo que hay en marcha, si lo queremos poner en palabras académicas, es una reforma judicial. Una reforma judicial Sí. es algo que se puede hacer, digamos, en diversas condiciones y con diversos métodos. Acá es una reforma judicial que quiere cumplir, en primer lugar, un deseo de la vicepresidenta, que es no indulto, no amnistía para ninguna de las causas que la conciernen. Más bien la declaración universal de su inocencia. Claro. Es una reforma judicial, yo diría casi que tiene un objetivo, primero que es como religioso. Es decir, le tienen que absolver de Claro. todo pecado y el pecado deja de existir en el momento de esa absolución. Eso es lo que la presidenta quiere. Si la presidenta pudiera, prohibiría que se hablara de ahí en más de aquello de lo cual ha sido absuelto. O sea que no está buscando ser juzgada y ser indultada, no está buscando una amnistía que para todos los delitos llamados de corrupción, diría ella, llamados de corrupción, como hace con las manos, Sí. para todos los delitos llamados de corrupción, no está buscando eso, sino que está buscando como un borramiento, como un pacto de borramiento de eso. Cosa que es imposible en la memoria histórica y es imposible legalmente. Beatriz, usted aquí en Los Voces destapó una olla impactante. Sí. Usted fue la primera que habló de lo A que ver. en definitiva es el vacunatorio VIP irregular que tanto molesta al gobierno. ¿Tenía idea cuando lo hacía que eso tenía esa dimensión? Me llamó mucho la atención el ofrecimiento que había recibido, porque era muy irregular, no había el nombre de una sola autoridad, de un solo hospital, de una enfermería dependiente de un hospital, de un médico que estuviera sosteniendo no había un nombre salvo la sugerencia, digamos. Entonces, eso me llamó la atención porque, bueno, cuando uno es viejo aprende a que las cosas algún nombre llevan. Incluso pueden ser nombres fraguados, pueden ser nombres utilizados sin conocimiento de quien lo lleva, pero algún nombre lleva. Me llamó mucho la atención que no estuviera eso. Y segundo, bueno, el camino amistoso, parecía como invitar a una fiesta de 15. Claro. Qué impactante. A mí me pareció muy importante que usted lo hubiera contado. Y además las reacciones que se produjeron, porque efectivamente era verdad que eso estaba ocurriendo, y el gobierno la atacó con todo. Sí, además, cosas más dolorosas, creo que he perdido amigos por el camino. Es como si uno tuviera que participar en un pacto de omertá en una mafia de la cual uno no forma parte. Porque si yo formo parte de una mafia y me dicen hay que hacer esto o lo otro, bueno, yo formo parte de esa mafia y tengo lo que los mafiosos llaman un pacto de omertá, un pacto de silencio respecto de las cosas. Pero acá se reaccionó, gente intachable por otra parte, reaccionó como si yo hubiera debido respetar un pacto del que yo no formo parte, un pacto político, ideológico, carismático del cual yo no formo parte. Sí, fue un episodio desdichado que quisiera dejar atrás. Quisiera que lo hubiera hecho otro. En realidad, hoy. A mí, entre tantas cosas, hubo una sí que, más allá de las críticas, ¿no?, que uno está acostumbrado, pero durante 24, 48 horas, cuando usted apareció con la carta, fue y declaró en el juez, hubo quienes desde el kirchnerismo llamaron a quemar sus libros. Eso sí que es una cosa brutal. Bueno, algunos no son muy buenos de mí. No, A lo mejor hacían un servicio, aunque se los quitaban a las librerías de viejo, donde van a ir a parar ineluctablemente. Sí, son consignas, ¿no? Esas son consignas, son consignas que se pronuncian y que incluso se pueden convertir en actos en la profunda ignorancia, que en Berlín uno de los primeros actos nazis fueron la quema de libros. En la profunda ignorancia
Pero bueno, yo no le pido a la gente tampoco que conozca la historia del siglo XX, incluso en sus momentos más pregnantes. Pero había algunos nombres de gente supuestamente ilustrada, que proponía. Había gente ilustrada que a lo mejor le gustaba la idea de escarmentar a alguien difícil de fichar en ninguna parte. Porque yo creo que sería más fácil si me pudieran fichar políticamente y escrachar políticamente, pero es más difícil. Lo que hacen es evocar mi pasado, porque fui comunista, marxista-leninista, pro-China, etcétera, pero no pueden decir, se juntó con este del PRO, por ejemplo. No, entonces no, al ser yo difícil de fichar, se pueden recurrir a otras estrategias simbólicas, como es simbólicas y materiales, como es la quema de los libros. Yo más bien dije, qué animales, no saben lo que pasó en la principal avenida de Berlín a comienzos de la década del 30, no saben eso, qué brutos son, punto. Lo pasé. Ahora, hay sin duda varias cosas, ¿no? Usted lo destapó, creyó que iba a tener esta dimensión que tiene y esta actitud negativa del gobierno. El gobierno sigue diciendo esto no existió, esto no existe. La verdad son circunstancias que funcionan casi como si fueran una puesta en escena psicodramática. Cuando yo vi que Recalde me miraba a través del estudio, Recalde, un peronista notable, de prosapia peronista, me miraba así y lanzaba alguna provocación de este lado, y yo dije, a mí no me vas a provocar vos. A mí no me vas a provocar vos. Y dije eso. Yo no iba al estudio a decirlo, no iba al estudio a hacer la denuncia. Para hacer la denuncia tendría que haber pensado mejor cómo hacerla, que después, cuando hice la denuncia en el juzgado de la doctora Capuchetti, fue una denuncia más pensada. Pero sí tenía la completa seguridad de que tenía los mensajes, los mails, en los cuales ese ofrecimiento había estado. O sea que esa seguridad la tenía. No tenía que empezar a decir, me llamaron por teléfono, me mandaron por la calle, y un día tomando un whisky me dijeron, ¿te gustaría ir a vacunarte? No tenía que decir eso. Tenía sobre mi escritorio esos mensajes. De los cuales culpo a los funcionarios por esos mensajes y no a la persona que fue un intermediario sin querer casi. ¿Se vacunó, Beatriz? Me vacuné ahora, me tocó. Me tocó, no se me cayó la página. Sí, me vacuné hace 4 días. ¿Sabe qué vacuna le dieron? Usted sabe que yo soy completamente ignorante de toda cuestión médica. Y entonces, para no terminar hablando, como se oye muchas veces en los medios, de cosas que no sé, a lo mejor hablo mucho de cosas que no sé, pero de las que yo sé que no sé, no hablo. ¿Cómo vive esta etapa? ¿Cómo? ¿Cómo vive y cómo ve esta etapa? Yo creo que desde un punto de vista subjetivo, estas semanas son muy difíciles. Después veremos cómo sigue el año, porque ya sabemos cómo fue la situación de confinamiento del año pasado. El año pasado iniciamos el confinamiento creyendo que íbamos a poder actuar del mismo modo en la política, del mismo modo en la universidad, del mismo modo, y no, todo cambió. Ahora ya sabemos que está todo cambiado y que quizás sea todavía más difícil. Es decir, encontrarse con un dirigente político, deben cuidarse. No van a perder tiempo encontrándose conmigo para que yo le haga algunas preguntas. Es decir, encontrarse con un dirigente político, encontrarse con un militante, ir a las manifestaciones. Yo iba a todas las manifestaciones. Ya no. Ya no quiero contestarlo en la televisión. Ya no. Sí, trato de no. De no. ¿Alguna va? Las miro con una distancia muy fuerte. Yo estoy siempre en el centro de Buenos Aires y por tanto puedo tener una distancia de muchos metros. Pero creo que progresivamente ya no iré. Ya las conozco bien, por otra parte. Beatriz, ¿le cree al presidente? ¿Le cree al gobierno? Es difícil porque
uno escucha siempre dos voces, pero no sabe si realmente son dos voces. Uno escucha la voz del presidente y uno escucha la voz del mandante del presidente. Es Cristina. De Cristina. Uno escucha siempre ese eco. Ahora, ese eco en algunos casos puede ser una equivocación de nuestra escucha, en algunos casos puede ser que el presidente tenga una iniciativa para salir a la televisión a decir algo. Yo lo que creo, al margen de que yo le crea o no, es que Fernández era un cuadro político extraordinario para ser un segundo de un grande. Fue un gran segundo de Néstor. Y se fue del gobierno de Néstor porque estaba en contra de las retenciones, se fue en ese momento, en el medio. Sí. Pero tiene todos los rasgos para ser un gran segundo. Como se dijo en una gran epopeya española, qué gran vasallo sería si tuviera un buen señor. Se dijo del héroe, el Cid Campeador, eso. Entonces, Fernández tiene esos rasgos de un gran segundo. Y claro, en esta relación de irregularidad, donde la vicepresidenta no se sabe si en primera, segunda, espíritu que habla, no se sabe qué es, no es segundo. De Néstor era un segundo, digamos. Creo que ha puesto muy en riesgo la continuidad de su vida política, no la continuidad de su gobierno, que va a terminar, sin duda, el peronismo, y nadie puede decir va a terminar sin duda, pero la continuidad de su vida política y su credibilidad política. ¿Le sorprende que mienta tanto? Algunas mentiras ya estaban dichas. Hace 4 años, 3 años, yo le pregunté, ¿y qué pasa con las causas que se le pueden iniciar a Cristina Kirchner? Y él no me dijo, no hay objeto de esas causas. Me dijo, no hay pruebas, Beatriz, no hay pruebas. Eso es lo que él cree. Y por eso está trabajando, digamos, y trabajó para eso. Ignoro si piensa verdaderamente que no hay objeto de esas causas. En este contexto, hoy usted, ¿cómo ve a la ciudadanía? Porque hay una necesidad de enfrente de esto, y por eso le preguntaba sobre la mentira del presidente. Yo soy muy duro, yo lo catalogo de mentiroso, ¿no? Frente a la necesidad de convencer a la gente para este tránsito que nos toca con la pandemia tan dura. La respuesta creo que va a estar en la economía. Yo creo que si la gente ve que no se produce un gran deterioro, no se ha producido, hay algunos indicadores que han subido en este último tiempo, la gente va a aceptar. La preocupación, seamos claros, la preocupación fundamental de una masa importante de votantes y de ciudadanos y de habitantes de la Argentina es cuál es su destino económico inmediato. Claro. Entonces, si la economía funciona medianamente, o bueno, ya lo dirá un economista, yo no tengo ningún conocimiento al respecto, va a ser transitable. Si no funciona, la gente va a decir, a este no lo voto nunca más, que fue lo que le pasó a Macri. Macri enamoraba millones con globos y globos, dejó de funcionar la economía y no lo votaron. La economía es un dato fundamental. Claro. Beatriz, la última, ¿qué representa para el desafío de todos, pero sobre todo de la dirigencia política, de este gobierno, de los opositores, de los que quieran venir, un país con 42% de pobreza y 57% de chicos en la pobreza? En efecto, y más de la mitad de los adolescentes con 6 o 7 años de escolaridad y listo. Yo creo que ya esa respuesta ya se la di citando algo que no es un pensamiento, sino un dato. La Argentina empezó el siglo XX como entre los primeros 15 países del mundo y terminó el siglo XX entre los últimos 15 países del mundo. Es la historia de una decadencia, es la historia... Hay ya historias económicas como la de Gachunov y como la de Korol que explican las circunstancias de ese descenso de la Argentina, pero sí, somos un país que no interesa.
salvo que alguien diga, denme el litio y me voy ahí a sacar el litio. Es decir, pero eso se decía antes de los países que eran monoproductores o que tenían alguna mercancía alguna sustancia muy valiosa para ser convertida en mercancía. La Argentina no soñaba soñaba que iba a ser un país industrial, aunque siguiera siendo un país fuertemente agropecuario. No, entonces no soñaba eso. Entonces, un país en decadencia muy poco importante. Bueno, tiene una cultura que no se pierde de la noche a la mañana, tiene un sistema educativo que, aunque hoy los pobres estén casi fuera de ese sistema o sea ineficiente para los pobres, alfabetizó y dio una sólida cultura, por lo menos a la gente hasta los 50 años, digamos. Correcto. Los menores de 40 ya no sé cómo salieron del sistema educativo, pero los mayores de 40 o de 50 es probable que hayan salido bien, eso es una gran diferencia. Todavía es un país alfabetizado, rasgo que no comparten otros países de América Latina, pero nada más. Nada más. ¿Qué le puede interesar la Unión Europea? Hay otras zonas que le interesa a la Unión Europea, otras zonas, no la Argentina. Beatriz Arlo, el gusto de tenerla como siempre. Gracias a usted, Nelson. Cuídese mucho. Gracias. Muy bien, Beatriz Arlo, vamos que ya seguimos con el próximo tema. Ya está con nosotros Roberto Kachanowski, gracias, Roberto. El doctor Eduardo López, también queremos hacer este enfoque integral, ¿no es cierto?, de la necesidad de cuidarnos y lo que la economía importa. Profesor Eduardo López, ¿cómo le va? Muy buenas noches y saludo al doctor Kachanowski. Un gusto. Bueno, usted acá estuvo hace 3 semanas y predijo efectivamente esto que estamos viviendo. Dijo, viene una ola de enorme aumento. ¿Se puede predecir hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sigue esto? No, en realidad esto es impredecible. Hay algunos datos que implican seguramente que en los próximos 10, 12 días va a haber fluctuaciones, pero no va a bajar al punto que estaba los primeros días de febrero. Esto es obvio, porque estamos con 20.000 casos o más, y en general hay un punto de corte fundamental que cuando uno pasa los 10.000, 15.000 casos, ahí la curva es en ascenso. Si uno mira la curva, Nelson, es una curva muy empinada hacia arriba, casi en aguja, muy parecida a lo que pasó en Europa. Cosa que nosotros el año pasado, por la cuarentena, con todo, fue una curva mucho más amesetada y recién el pico se dio en octubre. Yo creo que acá el pico se va a dar antes en este aspecto, ¿no? Y hay un dato que quiero resaltar. Sí. El 50% de los casos se da entre 20 y 39 años. 50% de los casos. Entonces, eso es un dato muy importante porque ahí, como usted bien comentó, hay una masa salarial, hay una masa trabajadora activa, ya sea en negro o en blanco, diríamos. Y el segundo punto, que es la gente que considera que siempre la va a pasar bien la enfermedad. Claro. Y en realidad no es tan así, porque si no miremos el modelo que está pasando en Paraguay o que está pasando en Brasil, donde gente joven está en terapia intensiva, porque este es un virus que en el fondo es lamentablemente muy democrático, ¿no? Cruza todas las clases sociales y todas las edades, ¿no? Clarísimo. Comparto con todos ustedes este urgente, por favor. Sí, dale. Muy bien, este es un hilo de Twitter que acaba de emitir Luana Volnovich, la directora de PAMI. Me acaba de llamar, dice mi secretario médico, para informarme que no hay camas de terapia COVID para afiliados de PAMI en la ciudad de Buenos Aires y estamos cerca del 100% de ocupación de camas de terapia en AMBA. Estamos en un momento crítico, el aumento de contagios impacta en todo el sistema de salud. Segundo hilo de Twitter.
En PAMI estamos recibiendo 16.000 llamados a emergencias por día, cuando habitualmente son entre 5.000 y 6.000. Trabajamos de manera articulada entre el Estado y el sector privado, pero es imprescindible tomar medidas rápidas porque el crecimiento de casos es muy alto. Tercer hilo, argentinos y argentinas, tengamos conciencia, seamos solidarias y solidarios, respetemos las medidas de cuidado mientras la vacunación avanza. Es hora de volver a cuidarse más. Este es un hilo de tweets que acaba de emitir la directora de PAMI, Luana Volnovich, ¿sí? Le pregunto ya en un minuto más al doctor Eduardo López sobre esto, le doy un segundo. Roberto, ¿qué significa esto como desafío? Digamos, porque efectivamente hoy quienes están más afectados son los trabajadores activos, ¿no? Gente de la tercera edad como la vez anterior. Mirá, yo puedo entender el problema de los contagios, etcétera, pero vos tenés acá, en los últimos 3 años, para que tengamos una idea, más de 6 millones de personas entraron en la línea de pobreza. 4,5 millones son indigentes. ¿Qué quiere decir indigente? Que no le alcanza la plata suficiente para alimentarse y nutrirse adecuadamente. Datos del INDEC que estoy dando, ¿no es cierto? Entonces, yo te digo, mira, por año vos estás incorporando, o sea, la tasa de crecimiento en la Argentina es de 600.000 personas por año. Y te está creciendo la pobreza en 1.600.000 personas por año. Entonces, a mí me parece que no tenemos ni salud ni economía, y en todo caso vas a salvar a la gente del COVID, pero se te va a morir de hambre. Acá estamos hablando de una situación muy delicada desde el punto de vista social. Vos pensás, una persona, un mozo, ¿de qué vive básicamente? Vive de la propina que le van a dar, no tanto del sueldo. Entonces vos cerrás todo. Nos hablábamos todo del COVID. ¿Y quién come? ¿Quién produce? Este es el enfoque que le queremos dar, real. Me consta que el doctor López tiene idea de esto, pero ¿qué desafío, doctor López, profesor, para enfrentar esto, ¿no es cierto?, con esta realidad, con esto que estamos escuchando del PAMI, ¿no es cierto? Yo creo que, en primer lugar, la pandemia abarcó a todos los países, impactando realmente en la economía, ¿no? En nuestro país probablemente más, diríamos, y la pobreza ha ido aumentando a través del tiempo. Ahora, nosotros tenemos una bala de plata todavía, que es tratar de vacunar la mayor cantidad de gente posible para tratar de mitigar, diríamos, especialmente la mortalidad, que es algo que sí es irreversible, ¿no? En ese sentido todavía estamos muy atrás en esto. Entonces, si nosotros hacemos permanente diagnóstico de situación, como que nos faltan camas o que tenemos esta dificultad y no planteamos algún diagnóstico de solución, claro, vamos a tratar que sea el perro como que se muerde la cola. Yo creo que una de las balas de plata más importantes es la vacunación. La segunda es aumentar en forma importante los testeos, claro, para llevar un nivel que nosotros bajemos la positividad debajo del 20%, por lo menos. Tuvimos anteayer testeo de 90.000, pero ayer otra vez de 70.000, diríamos, ¿no? Y cuando usted no testea y no rastrea, diríamos, usted inexorablemente aumenta la circulación del virus en la comunidad, y es lo que va pasando, que usted va saturando camas en la medida que los que deben internarse se van internando, ¿no? Roberto, ¿cómo? Sí, no, quería un punto, porque es cierto que la pobreza viene aumentando, porque cuando yo di el dato de 6,5 millones de personas, recordemos que hubo que reconstruir las estadísticas de pobreza porque dejaron de darlas en un momento. Estoy comparando 2017, que es el último año disponible, contra el 2020. Ahí aumenta 6,5 millones de personas la cantidad que entra en la pobreza. 3,5 millones entró el último año, casi la mitad. Entonces, la pobreza te la generó la cuarentena exagerada que tuvimos, desde mi punto de vista. Déjame que te agregue un dato. Argentina tiene la economía parada, es cierto, en todo el mundo hay cuarentena, o pandemia, o lo que vos quieras. Pero ¿sabes qué? Argentina es un país pobre. Y cuando te digo pobre, es el 60% de los chicos de hasta 14 años que viven en la pobreza y casi no tienen educación. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir de esa manera? No sé si soy claro. O sea, tenemos que poner las cosas en contexto. Y te diría más. Déjame que te diga un último dato. La economía argentina está estancada hace 10 años y pico. Sí. Y en los últimos años en recesión. 3 años de recesión. La economía argentina en los últimos 10 años cayó un 14%. Y
la pobreza te aumentó un 11%. Sí, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Perdón, en la población aumentó un 11%. Entonces, ¿qué tenés? Tenías una torta chica, se te transformó en un alfajor y vino más gente a comer. Entonces, acá tenés que... Esto hay que discutirlo seriamente. No nos alcanza la cama, pero tampoco alcanza la comida. Este es el enfoque que queremos darlo y por eso del diálogo de la realidad del cual debería hacerse cargo la política. Comparto una pregunta que dejo para la pausa para los dos. Desde el punto de vista suyo, doctor López, y desde el punto de vista tuyo, Roberto, ¿qué nivel de conciencia ustedes perciben en la gente en relación al cumplimiento de las normas, que es la clave para que las cosas puedan ser manejables? Ya estamos con el profesor Eduardo López y con Roberto Kachanowski en esta emisión del Corresponsal. Muy bien, ya en la parte final del Corresponsal habíamos dejado una pregunta final que quería tenerla para tanto el doctor López como Roberto Kachanowski. Profesor, ¿cómo hacemos para convencer a la gente de la necesidad de cumplir las normas de aislamiento, de higiene, de distanciamiento, de uso del barbijo? Bueno, yo creo que en primer lugar hay varias encuestas que muestran que la gente está preocupada por esta enfermedad. Esto es un dato positivo, diríamos. En segundo lugar, es una enfermedad que uno sabe cuándo empieza y cuándo no termina. Yo creo que tenemos que mejorar mucho la comunicación. Debería ser sincero, comunicación segmentaria. En toda pandemia la comunicación es clave. Esto está en cualquier libro que uno estudia sociología de las pandemias, diríamos. Y yo creo que en ese sentido hemos hecho una, digamos, comunicación general, no segmentaria a los grupos que por ahí más tienden a no cumplir en forma adecuada con las situaciones, y por ahí hicimos una más enfocada al adulto mayor, porque es el que más se interna y el que más fallece. 82% de nuestras muertes son mayores de 60 años. Pero por otro lado hay un correlato que a la sociedad le interesa, porque la sociedad muestra que algunas medidas aplicadas por el gobierno la apoyan y en segundo lugar quiere vacunarse. Y esto a mí no me parece un tema menor, porque claro. Cuando una sociedad tiene confianza en la vacuna, Francia no tiene confianza en la vacuna, Estados Unidos le están sobrando vacunas porque hay grupos de gente que no quieren vacunarse, grupos antivacunas y otros. Sin embargo, Argentina todavía no ha entrado vacunas para aplicarse a los mayores de 60 años. Son 7.400.000 y ingresaron algo más de 7 millones. Con lo cual creemos que hay un trabajo por delante muy importante desde el punto de vista de la salud pública para tratar de ir mitigando esto. Yo creo que cuando la gente vea que hay una tarea muy fuerte con vacunación, diríamos que son los datos que están dando las encuestas, va a ser esto muy positivo, ¿no? Correcto. Y hay que trabajar entre todos y además tenemos que tratar de no generar en cada tema más grietas. Nelson, yo se lo vengo diciendo a usted hace tiempo. Sin duda. Para un lado o para otro, ¿eh? Para un lado y para otro. Sin duda, es un desafío. El minuto final tuyo, para ver cómo trabaja. Entiendo que acá tenemos un problema de salud, pero también tenemos... A ver, el gobierno no supo resolver el problema, o lo agravó tal vez, no lo sé. Había un trabajo que publicó el INDEC sobre cuál fue el impacto del COVID en el Gran Buenos Aires, estamos hablando. Casi el 50% de la gente tuvo que usar sus ahorros o vender algo para poder sobrevivir y otros endeudarse. O sea, esto es para que tengamos idea de que vi que hay un decreto en la provincia de Buenos Aires que quieren volver a una situación muy difícil. Ojo, porque la provincia de Buenos Aires, el conurbano, es un polvorín porque la gente no puede vivir sin trabajar. Roberto, muchas gracias. Gracias. Este es el enfoque real que queremos dar de este verdadero desafío que tiene la Argentina en frente a esta segunda ola que impacta. Ya volvemos para el final. La pandemia nos debe encontrar unidos. Este es el elemento fundamental para protegernos. Ya vienen Ricardo Canaletti, Mario Marquich en Historias para no dormir. No las pierdas. Nos reencontramos el próximo sábado. Muchas gracias. Buenas noches.